Consideremos ahora el profeta y su pueblo. Primero el profeta y su Dios, el segundo el profeta y él mismo, su personalidad. Tercero el profeta y su familia. Cuarto, el profeta y su pueblo. Como dice un escritor, la vocación profética era ad alios, expresión latina que significa enfocada hacia otros. Repito, la vocación profética era enfocada hacia otros, o sea, hacia afuera, no hacia adentro. Era un llamado desde arriba, es Dios el que llama, pero para que el profeta sea un hombre del pueblo y para el pueblo, en todo el sentido de la expresión. Repito, es un llamado que viene de arriba, pero hacia el pueblo. El profeta entonces es un hombre del pueblo y para el pueblo. Ezequiel capítulo 33, versículo 7, lo señala claramente. Ezequiel 33, 7. Dice el texto, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. ¿Cuál es la función del profeta según ese texto? Ser atalaya del pueblo. O sea, es una función para el pueblo, es alguien que alerta al pueblo. Isaías en el capítulo 21, versículo 6, dice algo semejante. Isaías 21, 6. En adelante. Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Es una atalaya, es decir, es alguien que advierte al pueblo por medio de la predicación del mensaje que Dios le da. Algo parecido encontramos en Isaías capítulo 52, versículo 7. Quizá refiriéndose también al mismo suceso. Es decir, de la caída de Babilonia y de la repatriación de los judíos. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Este texto, recuerden que es citado por Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Notan cuántos textos estoy diciendo que son citados en el Nuevo Testamento? De Isaías. Si en el capítulo 21 se anuncia juicio sobre Babilonia, aquí en el capítulo 52 se anuncia la buena nueva a Israel, de que Dios ahora está trayendo a su pueblo de nuevo a su tierra. Esa es la función de la atalaya. Anuncia cuando hay peligro, pero también anuncia cuando la victoria viene a la nación. La vocación de Isaías deja claro que su llamado requiere una purificación. El capítulo 6, con el que comenzamos este recorrido, versículos 5 y 7. Vayamos allá, por favor, Isaías 6, 5 y 7. Claro, si su función es ser atalaya para el pueblo, entonces esa función requiere una purificación previa. En el caso de Isaías está expresada así, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Comienza con una sensación de su propia indignidad. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Continúa con una purificación que la provee Dios. ¿Pero para qué esa purificación? Es decir, ¿es una purificación para el profeta? O sea, el que es purificado es el profeta. Claro que sí, pero por él, no. Porque el versículo 8, inmediatamente después de la purificación dice, después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa purificación es no para sí, sino para que pueda proclamar la palabra de Dios a un pueblo de labios inmundos. Inmediatamente Isaías es purificado, entonces Dios lo comisiona y lo envía al pueblo. Versículos 8 y 9. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, ¿ve lo que hace Dios? No le dice, quédate aquí, en un estado místico de contemplación. No, sal, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ves por cierto, mas no comprendáis. Pongámoslo en palabras simples y escuetas. El profeta no es llamado a una vida de contemplación. ¿Entiende lo que quiero decir con contemplación, no? Lo que hacían los monjes medievales, algunos hoy en día todavía, ¿no? O sea, Dios me purifica para que yo esté constantemente contemplándolo en la intimidad. No es eso el llamado profético. No es un llamado a procurar el bien personal. Es un llamado a una vida de servicio social, de vocación social. Y explico para que no me malentiendan. Una vida de servicio que debe prestar al pueblo de Dios a través de la proclamación de la palabra de Dios. Esa es la vocación profética. Por supuesto, esto traerá grandes males sobre la vida del profeta. Pues esa predicación que invita al arrepentimiento finalmente producirá endurecimiento. Paradójico. ¿Cómo se resuelve esa paradoja? Al final del libro se nos dice cómo se resuelve esa paradoja. De que la palabra que se proclama para arrepentimiento en realidad produce endurecimiento. Pero esa proclamación que produce endurecimiento va a traer tremendas consecuencias al profeta. Va a ser rechazado, va a ser perseguido, va a ser muerto, burlado. Los versículos 10 al 13, ahí en Isaías capítulo 6, dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Ustedes pueden comprender la perplejidad de Isaías en este momento? Dios le dice, ven, te he purificado para que vayas a mi pueblo y prediques a ese pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pero ten en cuenta que tu predicación va a endurecer a ese pueblo. Qué mal predicador. O sea, desde el comienzo diríamos nosotros, entre comillas, que Dios lo está condenando al fracaso. ¿Usted aceptaría esa comisión? ¿Notan qué tan errada nuestra percepción hoy en día, nuestro entendimiento del profeta y del ministerio del profeta? Claro, Isaías perplejo entonces le dice a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Ah, bueno, está bien, pero de pronto es un tiempito de endurecimiento, después se van a volver a Jehová con todo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador,
y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser ¿qué? Destruida. O sea, predica Isaías hasta que no quede nada. Claro, el mensaje no termina así, porque Isaías es un genio en mezclar siempre amenaza y destrucción con promesa y bendición. Es increíble como Isaías, porque el texto termina diciendo, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, si hay alguna esperanza para el ser humano, esa esperanza solo es a través de la destrucción total. O como le diría Dios a Jeremías, primero hay que derribar para luego construir. No hay nada sano, no hay nada bueno en el hombre. No hay nada rescatable a través de lo cual Dios empieza a construir algo. ¿Qué tiene que hacer Dios primero? ¿Cuál es la función del profeta? ¿Cuál es la función de la proclamación profética? Primero, destruir. Pero notan que no es una destrucción per se. O sea, no es una destrucción por la destrucción. Es una destrucción para la reconstrucción. Y eso es lo que Dios dice ahí con respecto al pueblo. Cuando no quede nada, ¿qué va a hacer Dios? De eso que quedó nada, cual ave fénix, va a surgir lo nuevo. Qué paradoja del ministerio profético, ¿no? Además comprendemos que no es una invitación divina a la realización personal. No como se entiende hoy en día, ¿no? Yo creo que más bien Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, saldrían con serios problemas en su entendimiento, con graves problemas emocionales por ese ministerio profético. No es una invitación divina a la fama, al reconocimiento. La mayoría de ellos terminarán en el olvido, como Jeremías, metidos en una letrina, rescatados por allá por un hombre que se acordó que lo habían echado allá en ese foso profundo. La invitación divina al profeta es un llamado a la fidelidad. A la fidelidad a la palabra de Dios. Si Dios dice, predica esto, eso debes predicar. Entonces, en primer lugar, consideramos la relación del profeta con Dios. Segundo, la relación del profeta con él mismo, cómo afecta su vocación, su propia personalidad. En tercer lugar, cómo eso afecta a la familia, el profeta y su familia. En cuarto lugar, el profeta y el pueblo de Dios, su propio pueblo. En quinto y último lugar, el profeta y las naciones paganas. A primera vista, y a veces nos llevamos esta impresión cuando leemos los profetas del Antiguo Testamento, pareciera que el profeta hebreo está encerrado en los muros de Jerusalén. Es decir, que su mensaje es solo para Israel y que no sale de ese contexto. Pero nada está más lejos de la realidad que esa percepción. El libro de Isaías, más que cualquier otro libro de los profetas, presenta el conocimiento amplio y profundo que estos hombres tenían de la realidad internacional. De hecho, Isaías está lleno de oráculos o de profecías dirigidas a naciones extranjeras. Hay una larga sección de Isaías, capítulos 13 hasta el 26, de colección de profecías contra naciones extranjeras. Y el fundamento para ese interés en las superpotencias del momento o en las naciones circundantes, o el interés en los diferentes tratados que habían entre las naciones, las alianzas internacionales que se daban en esas épocas,
es la firme convicción del profeta hebreo de que Jehová no es un simple Dios nacional, sino que es el Dios de todo el universo. Jehová es el monarca absoluto de toda la tierra y de cada nación. Esa es la firme convicción de Isaías, es la firme convicción de los profetas hebreos. Por esa razón ellos rompen, digámoslo así, rompen los muros de Jerusalén y salen fuera de ellos a proclamar el mensaje de Dios a las naciones. En ese sentido, es interesante cómo comienza Isaías su profecía. Observemos brevemente el capítulo 1, el versículo 2. Después de dar una brevísima introducción, en el versículo 1, donde indica quién es Isaías, a quién predica y en qué época predica, inmediatamente dice lo siguiente: oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Observan ahí la connotación universal del mensaje de Isaías? En su comienzo, en el primer versículo, en las primeras palabras que él coloca en su libro, es una convicción de la soberanía absoluta de Dios sobre las naciones. Isaías capítulo 34 es un oráculo dirigido a todas las naciones. Versículo 1, Isaías 34:1. Acercaos, naciones, juntaos para oír vosotros, pueblos. Escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Usted puede completar la lectura hasta el versículo 17. Todo ese oráculo, toda esa profecía tiene un ambiente universal. El llamado profético de Isaías está enmarcado en esta figura de la soberanía universal de Jehová. Noten el capítulo 6, el relato de la vocación de Isaías que estamos considerando. El versículo 1. La ocasión del llamado de Isaías es este. En el año que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El llamado de Isaías se da en la ocasión de la muerte del rey Usías, Azarías como se le llama en otros textos. Fue en el momento de la muerte de este rey. Era una época de turbulencia internacional, porque Asiria estaba surgiendo como potencia mundial. ¿Qué ve Isaías en ese momento? Pues lo que ve Isaías es a Jehová de los ejércitos sentado en un trono alto y sublime, y la gloria de Jehová llena toda la tierra. Versículos 2 y 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Este es un título de Dios en el Antiguo Testamento que señala la soberanía universal de Dios. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, la gloria de Jehová empieza en el templo de Jerusalén, pero no se queda ahí. ¿Se extiende a dónde? A los rincones de toda la tierra. El mensaje es claro. En la misma vocación de Isaías, el mensaje es claro. Isaías debe comprender que Jehová gobierna todos los acontecimientos políticos mundiales. Esta impresión inicial
es reforzada en el mensaje inaugural del profeta, que invita al arrepentimiento ante la perspectiva de la desolación de Israel. Versículos 11 y 13 en el mismo capítulo 6. El mensaje inaugural del ministerio oficial de Isaías, porque probablemente él comenzó su ministerio antes, pero acá empieza un ministerio oficial. El mensaje inaugural es este, versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Y ya leímos el resto de versículos. Eso es un anuncio de la invasión asiria. Invasión que sucedió en el año 722. Destruyó la nación del norte, avanzó hasta Judá, desoló las ciudades de Judá, pero finalmente fue librada en época del rey Ezequías. Y también es un anuncio de la cautividad babilónica que vendría en el año 586. Es decir, Dios iba a juzgar a su nación, tanto el reino del norte como el reino del sur, para que las ciudades quedaran desoladas. Entonces, ese mensaje inicial de Isaías incluye el hecho de que Dios va a utilizar potencias extranjeras para juzgar a su pueblo. Va a traer a Asiria, va a traer a Babilonia para juzgar a su pueblo. Pero el profeta Isaías va a tomar el cuidado necesario para que la gente no se confunda y no crea que Asiria y Babilonia obran por su propia cuenta. Por ejemplo, en los capítulos 37 y 48, no los vamos a leer, por supuesto, son amplios. Capítulo 37 y capítulo 48 de su libro, Isaías enseña que Asiria y Babilonia son instrumentos en las manos de Dios. Dios es el que toma a Asiria, Dios es el que toma a Babilonia y los trae a Judea, los trae a Israel para castigar a su pueblo. Eso es un mensaje de la soberanía divina a nivel internacional, a nivel mundial. Pero también Isaías toma el cuidado de dejar en claro que Asiria y Babilonia son instrumentos en la mano de Dios que también van a ser castigados por Dios. ¿Por qué razón? Porque en la manera de pensar de esos días, si una nación conquistaba a otra nación, eso significaba que el Dios de esa nación era más poderoso que el Dios de la nación conquistada. Entonces, si Jehová utiliza a Asiria y a Babilonia para que destruyan a Israel y a Judá, el mensaje implícito era que entonces los dioses de Asiria y los dioses de Babilonia eran más grandes que Jehová, y ese no era el mensaje. De manera que encontramos profecías como la del capítulo 10 de Isaías, y del capítulo 47 de Isaías, donde el profeta enseña que Dios va a castigar a Siria y a Babilonia. Porque se enorgullecieron. Porque pensaron que derrotaron a Judá sin Jehová. Entonces, si Asiria y Babilonia son instrumentos en las manos de Dios, a Asiria y Babilonia también van a ser castigados por Dios. Y eso sucedió históricamente. Repito entonces, el mensaje general del libro es que Jehová no es un Dios local. Jehová no es simplemente el Dios de Israel. Jehová es el Dios de todas las naciones. Y lo que vemos en los turbulentos días de Isaías, en el siglo VIII antes de Cristo, es que Dios está moviendo todas las fichas de todas las naciones para cumplir sus propósitos. Y la larga colección de profecías contra las naciones paganas que ya les mencioné, capítulo 13 hasta el capítulo 23, enfatizan la soberanía de Jehová, el Dios de Israel, sobre todo el mundo. Entonces, si bien el profeta es llamado para proclamar la palabra de Dios al pueblo de Dios, su misión no se restringe a los muros de Jerusalén. Es una misión que debe alcanzar todos los rincones de la tierra. El apóstol Pablo va a retomar estos textos allá en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de su libro. Y Pablo lo va a aplicar a la proclamación universal del Evangelio. ¿Me explico? El profeta comprendía
que el mensaje comenzaba en Israel, pero a través de Israel tenía que llegar ¿a dónde? A todos los rincones de la tierra. Eso no sucedió en la época de Isaías. Tampoco sucedió en la época posterior de Israel. Eso vendría a suceder solo cuando el Mesías llegó y comisionó a su pueblo para que llevara la predicación a todos los rincones de la tierra.